Bienvenidos a una nueva edición de nuestros tutoriales de Classroom. En este capítulo lo que veremos es cómo realizar una pregunta. ¿Qué son las preguntas? Nos surge saber, ¿no? Bueno, las preguntas es enunciados que hacen los profesores para que respondan sus alumnos. Estos enunciados lo que tienen es que cuando sean respondidos deberán ser corregidos sí o sí por el profesor, no es que es una autoevaluación. Otra cosa es que el profesor lo puede asignar a todos o lo puede asignar a algunas personas, ¿sí? Y la otra cosa importante también a tener en cuenta es que las preguntas pueden ir acompañadas de recursos, ¿sí? Algo a tener en cuenta, la opción esta de pregunta nos permitirá realizar una sola pregunta por cada enunciado que pongamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para crearla. En primer momento lo que debemos ir es al trabajo de clase. Dentro del trabajo de clase vamos a crear, como habíamos creado antes el material, ahora vamos a crear una pregunta. La pregunta debe tener un título. Vamos a ponerle ¿cuáles son las capitales argentinas? Vamos a poner ¿cuáles son las capitales de las provincias? Acá en introducción, este es en instrucciones puede ser un texto que le podemos o no brindar al alumno, ¿sí? Es más que todo como para poder especificar lo que vamos a hacer en la pregunta. En este caso yo le podría poner, no sé, que va acompañada de recursos, que tenemos, que se pueden consultar, que puede tener la ayuda de alguna persona y demás, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que cuando yo genero una pregunta, puedo crear recursos o añadir recursos para que el alumno los tenga en cuenta a la hora de realizar la respuesta. Estas dos opciones no las vamos a usar porque es lo mismo que cuando creamos materiales en el capítulo anterior, ¿sí? Acá en crear lo que vamos a ver es recursos del Google Drive, en el cual podríamos crear algunos para ayudar a nuestros alumnos, y en añadir lo mismo también, agregar algún archivo ya creado de Drive, algún enlace a algún sitio web, la descarga o algún archivo que nosotros tengamos en la computadora y queramos compartir, o algunos videos de YouTube, ¿sí? Ahora bien, entonces una vez que tenemos la pregunta, lo otro que debemos saber es el tipo de respuesta. Acá el Classroom permite dos tipos de respuesta para las preguntas: las respuestas cortas, donde el alumno podrá desarrollar, y las respuestas de múltiples opciones, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo crear una respuesta de múltiples opciones, ¿sí? Una vez que tenemos la pregunta creada, que le dimos todas las instrucciones de cómo realizarlo y demás, lo que debemos hacer es decir si la pregunta va o no a tener algún puntaje. Esto para qué nos puede servir a la hora nosotros de poder poner una nota final y demás, saber si a esta pregunta se le otorgará algo, ¿sí? Entonces acá podemos poner el puntaje que nosotros querramos. Tenemos 100, pero de ahí le podemos poner el puntaje que a nosotros nos interese, ¿sí? Y si no, tenemos la opción de sin clasificar, que permitirá dar una devolución, pero que no tenga un valor numérico. Lo otro y lo importante que está aquí es que le podemos plantear una fecha tope de entrega, ¿sí? Para eso debemos estar acá en el apartado de fechas. Podemos asignarle entonces una fecha, se nos abrirá el calendario, le ponemos una fecha. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que con esta fecha automáticamente estará sincronizado con el calendario de nuestro Gmail y del Google, entonces nos dará aviso. Lo otro que podemos hacer también es ponerle una fecha tope para ese día, donde se entregará el trabajo, ¿sí? Una vez que está, lo sacamos. Y otra opción importante que tenemos es abajo, donde le dice los alumnos pueden responder a sus compañeros. Esto es para que interactúen entre los alumnos, en este caso no nos interesa. Y la otra opción es los alumnos pueden editar las respuestas para que una vez
formulada se pueda cambiar, ¿sí? En este caso vamos a dejar que no y después el profesor automáticamente la corregirá. Entonces, recapitulando, pusimos una pregunta, le dimos las instrucciones a los alumnos, le agregamos un nuevo archivo y le pusimos el tipo de respuesta. Una vez que tenemos, lo que debemos hacer es guardar esa pregunta. Ahora, cuando nosotros guardamos la pregunta, podemos guardarla de dos formas. Que automáticamente esa pregunta ya se empiece a ver por los alumnos, y la otra opción es que la programemos. Si nosotros la programamos, ¿qué va a hacer? Le vamos a decir un día y una hora donde queramos que esa pregunta se vea, y a partir de ese momento se verá. Esto, la opción esta de programación, ¿para qué nos va a ser muy útil? Para nosotros poder cargar la clase o una secuencia de varios días y que se vaya viendo en momentos determinados, ¿sí? Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es automáticamente cargar la pregunta, ¿sí? Para que ya se vea. La opción de guardar como borrador lo que va a hacer es guardar a la pregunta, pero no se va a ver en ningún momento por el alumno hasta que nosotros no lo pasemos a la opción de pregunta o a la opción de programar. Si descartamos, lo que va a hacer es automáticamente se va a borrar, es como el cancelar en cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a preguntar. Ahora bien, vamos a crear una segunda pregunta donde será una de opciones múltiples, así vemos cómo ve el alumno estas dos opciones, ¿sí? Antes de eso, vamos a ir al tablón y vamos a ver que en el tablón de anuncios, acá nos aparece que Aníbal de Monte ha publicado una nueva pregunta que es ¿cuáles son las capitales provinciales? ¿Sí? Bien, vamos de nuevo a trabajo en clases. Bueno, vamos a trabajo en clase, vamos a crear una nueva pregunta. Ahora esta pregunta lo que vamos a hacer es una pregunta una pregunta de opciones. Entonces, para hacerla fácil, vamos a hacer vamos a hacer una cuenta muy simple. 2 por 2, ¿sí? Ahora vamos a decir que la respuesta es una respuesta de selección. La opción 1 va a ser 2, la opción 2 va a ser 4, la opción 3 va a ser 0 y la opción 4 va a ser 6, ¿sí? Otra vez, las opciones, si se fijan, son las mismas. Si vamos a tener puntaje, la fecha de entrega, también le vamos a poner fecha. Una vez que lo tengamos, lo que vamos a hacer es generarla también. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros vamos a nuestro tablón, vamos a ver que ahora tenemos dos preguntas, ¿sí? Aníbal ha publicado una nueva pregunta que es 2 más 2, ¿sí? Al costado nos aparece que no tenemos fechas de entrega próxima, ¿sí? Esto lo que va a hacer es las fechas más cercanas dentro de la semana, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver cómo vería el alumno estas preguntas, ¿sí? Vamos al tablón del alumno. En este caso, el alumno todavía no tiene ninguna pregunta, ¿sí? Ahora le está avisando que hay actualizaciones en las actividades, si las queremos ver. Debemos tener en cuenta esto, que el alumno también va a recibir por cada actividad o por cada pregunta que nosotros realicemos un mail con el aviso de que tiene nuevas actividades, ¿sí? Vamos a pedir acá que nos muestre y acá tenemos las dos opciones, que Aníbal ha publicado una pregunta, ¿cuánto es 2 por 2? Y la otra, ¿cuáles son las capitales? Vamos a la pregunta de 2 por 2, vamos a entrar, acá podemos entrar de dos formas, o en el tablón podemos hacer clic sobre la pregunta o podemos ir a trabajo en clase, ¿sí? Y ahí tenemos la pregunta. Vamos a entrar a la pregunta. Fíjense, acá lo que tenemos es las opciones. Vamos a poner nuestro resultado y lo vamos a entregar. Nos pregunta si estamos de acuerdo en que lo vamos a mandar, que ya no podremos realizar ningún cambio, ¿sí? Una vez que el alumno está de acuerdo, le ponemos que sí, que estamos de acuerdo y que entregamos. Automáticamente, ¿esto qué va a hacer? Le va a llegar un aviso al profesor, ¿sí? Vamos a volver a nuestro tablón de anuncios para el alumno y antes de ver la segunda respuesta vamos a ir
al tablón del profesor. Cuando estamos en el tablón del profesor, si nosotros nos fijamos y entramos a las preguntas, vamos a ver que EduTech, que era el alumno, nos envió la respuesta, ¿sí? Y que el valor era 4. Acá lo que podemos hacer es editar y ponerle cuánto o cuál es la puntuación. En este caso la puntuación, ¿cuánto va a ser? Va a ser un 100%, ¿sí? Una vez que lo tenemos, pulsamos enviar. Al pulsar enviar, automáticamente le podemos poner también un mensaje. Muy bien, ¿sí? Esto se reflejará en la pantalla del alumno y también lo recibirá en un mail, ¿sí? Vamos a ver cómo ve el alumno esto. Si nosotros entramos otra vez al tablón de preguntas, vamos a ver que nos dice cuánto es 2 por 2 y arriba nos está avisando que tenemos 100 puntos, ¿sí? Ahora bien, vamos a la segunda pregunta, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a la clase, vamos a entrar por el otro lado, no vamos a entrar por el trabajo en clase, sino vamos a entrar por el tablón. En el tablón lo que hacemos es vemos la pregunta, al costado derecho vamos a ver que nos dice tu respuesta, abajo podemos tener un comentario, ese comentario es para remitirle al profesor, tal vez si tienen alguna pregunta o algo nos podrán enviar un comentario, el cual nosotros podremos responder después. Y acá vamos a darle la respuesta, ¿sí? Vamos a ponerle un par de capitales nomás. Córdoba, Santa Fe, Paraná. Y vamos a ponerle una que esté mal. Vamos a ponerle que Rosario también es capital, ¿sí? Por decir algo. Una vez que estamos, vamos a entregar. Fíjense, arriba nos decía que la pregunta va a valer 100 puntos. Una vez que lo entregamos, otra vez como la pregunta anterior, nos va a decir que no podemos modificar y demás. La entregaremos y ahora vamos a ver cómo la ve el profesor, ¿sí? Vamos a ver cómo la ve el profesor. Vamos otra vez a clases, vamos al tablón, vamos a ver la publicación de la pregunta. Fíjense que acá nos dice que tenemos una respuesta que no tiene una nota asignada y que las respuestas son Córdoba, Santa Fe, Paraná y Rosario. Nosotros podemos entrar a esta respuesta. Lo que podríamos hacer es enviarle al alumno que le está faltando algo para que la revea, o la podemos calificar directamente, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ponerle te faltan capitales y una tiene y una no es, ¿sí? Una vez que está, lo enviamos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El alumno va a ver esa respuesta, ¿sí? Vamos a entrar del lado del alumno, vamos a refrescar la pantalla y vamos a ver que tenemos una respuesta, ¿sí? Tenemos un segundito. Fíjense, ahí tenemos un comentario por privado que a nivel de monte a las 19:30 que nos dice te están faltando capitales y una no es, ¿sí? Vamos a suponer que en su momento lo corrigió y demás, ya nos envió. ¿Y cómo hacemos para calificar? Otra vez nos paramos acá al lado, le ponemos el valor numérico que nosotros pensábamos, vamos a ponerle que esto vale 56 puntos, ¿sí? Un número bien raro, pero para que no sea útil, ¿sí? Y se lo vamos a enviar al alumno. Una vez que está, le podemos enviar también un mensaje, es la calificación de tu trabajo, ¿sí? Y le damos a enviar. Una vez que pulsamos enviar, lo va a recibir el alumno lo va a recibir en el mail, pero también lo va a recibir dentro de las actividades, ¿sí? Vamos a ver a las actividades. Antes de refrescar la pantalla, recordemos que cuáles son las capitales de la provincia de la Argentina, tenían un valor de 100 puntos y fíjense que ahora ya nos avisa que tenemos 56 puntos, ¿sí? Entonces, esta es la forma que tenemos para trabajar, donde el profesor puede enviar preguntas al alumno y el alumno puede responderlas, ¿sí?
Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.